del esposo, y como hijos somos o estamos debajo el cuidado de un padre. Pero hay otro aspecto de nuestras vidas que se debe que tomar en cuenta. Dios, el creador del universo y toda su creación. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, lo que les dije la semana pasada. El polvo es barro. Barro fue Adán, y la palabra en hebreo Adán es Ish, y Ish significa hombre, o específicamente hombre rojo, o hombre hecho de barro. Dios tenía un sueño, un plan, una visión para ese polvo de la tierra, para ese barro que somos. Y es interesante ver la creación de Dios en su desarrollo. A mí me impresiona ver la creación de Dios o el barro de Dios en su desarrollo. Después de concepción o la concepción, inmediatamente el embrión ya tiene vida. Muchos dicen que el embrión no tiene vida, pero para mí el embrión ya tiene vida. 4 semanas después de la concepción, el embrión o el bebé ya está desarrollando las estructuras que eventualmente forman el rostro y forman el cuello del embrión o del bebé. El corazón y los vasos sanguíneos siguen desarrollándose, y los pulmones, el estómago y el hígado empiezan a desarrollar en 4 semanas. A las 8 semanas los párpados y las orejas están formando y se puede ver la punta de la nariz. Los brazos y las piernas están bien formadas. Los dedos y los dedos de los pies están en forma. A las 12 semanas el corazón del bebé se oye más claro. Los órganos sexuales están en forma para poder dictar o determinar si es hombre o si es mujer. A las 16 semanas los ojos del bebé ya están parpadeando, y el corazón y los vasos sanguíneos están completamente formados. Dedos en las manos, dedos en los pies, y ya tienen las huellas dactilares, ya tienen sus propias huellas para poder declarar que son únicos y que son personas, y yo me maravillo en poder ver la obra de Dios en su desarrollo. Dios tiene un sueño, un plan y una visión para esa criatura que está formándose en el vientre de su madre. Dios le dijo a Jeremías: antes que tú formaste en el vientre de tu madre, ya te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Nació Jeremías con un sueño de Dios, nació con el plan de Dios, nació con la visión de Dios sobre su vida. Nació con un llamado, nació ordenado, nació con un propósito sobre esta tierra. Y me quedo pensando por un momento, porque nosotros como seres humanos a veces pensamos que somos un error, que fue una equivocación que nosotros naciéramos. Y yo creo que ninguna persona es un error sobre la faz de la tierra. Toda persona que tiene aire sobre su vida, dentro de su ser, significa que Dios tiene un plan específico para esa persona. Y me pongo a meditar un poquito, porque cuando usted va a la escuela y toma un curso titulado Ética Ministerial, el profesor te hará una pregunta que es muy difícil para comprender, especialmente como hispanos. Te hacen la pregunta: si una mujer fue abusada y sale embarazada, ¿debería que abortar el bebé o tener el bebé? Y yo creo que Dios tiene un plan y un propósito para toda vida. Si fue concebido en pecado, si fue por maldad, Dios conoce los planes y el futuro de ese bebé. Es interesante. Mi pregunta en esta tarde que les quiero hacer y que quiero que la mantengan en su mente es: ¿qué ha pasado con la obra maestra de Dios? ¿Qué ha pasado con la obra maestra de Dios? Adán y Eva reflejan una obra maestra en ruinas. En Génesis capítulo 13 miramos la
sintieron miedo, castigo vino sobre sus vidas. Miramos inmediatamente que enemistad cayó entre él y Eva y entre lo que había nacer sobre la tierra. Habrá intenso dolor y sufrimiento ahora sobre lo que nosotros conocemos humanos o barro. Va a haber un intenso dolor y sufrimiento. Ahora, igual que la tierra sea bendita, ahora el versículo 17 nos dice de Génesis 3 que ahora la tierra será maldita. Ahora tienes que luchar para ganarte la vida. Y Génesis 3:19 dice algo que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo, ¿qué dice? Volverás. Entonces nos está enseñando la lección de la vida y nos está diciendo que todas estas cosas vamos a pasar hasta que el día que nosotros muramos. Hermano, mi deseo es que escuches mi corazón en esta tarde, porque yo creo firmemente que hay palabra de Dios para tu vida. Quizás el hombre le haya fallado a Dios, pero sigue viendo una esperanza para todos nosotros. Somos corregibles, o los errores que hemos cometido son corregibles, se pueden arreglar, porque yo creo que estamos en las manos del alfarero. Somos hechura de Dios, la mejor de la creación de Dios, y su deseo es que se cumpla su plan en cada vida nuestra. Noé era un borracho y Dios lo usó. Abraham mintió varias veces. Sara se rió de las promesas de Dios. Jacob era un manipulador, un mentiroso, y Dios los usó. Moisés era un asesino, tenía problemas con el temperamento. Rahab, una mujer de la calle y una mentirosa. Sansón era un mujeriego. David fue un adúltero, un asesino, y no fue un gran padre. Jonás era un siervo renuente que tenía problemas de amargura, que huyó del llamado de Dios, pero sin embargo los nombres que nombré y mucho más, Dios los usó. Dios tenía un plan para la vida de ellos a pesar de las debilidades que ellos tenían. Y el salmista dice algo tan interesante en el 103 versículo 14, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, entiende la condición de cada ser humano, entiende las debilidades y las frustraciones y los afanes de la vida, y Dios se acuerda que simplemente somos polvo. Y cuando la persona quiere pensar y vivir por lo abajo y el pecado, Dios se acuerda que simplemente somos polvo, pero no significa que no hay un plan y un propósito para la vida del ser humano. Hay esperanza para nosotros, amados hermanos. Yo pienso que me estoy hablando solo en esta noche. Yo creo que hay esperanza para todos nosotros. Hay perdón de pecados, hay otra oportunidad. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías, amados hermanos, no tenía la menor idea de lo que iba a suceder en su vida en ese momento. Lo que Dios debía revelar, o lo que Dios debía permitir ver. Y me acuerdo por breve momento que cuando mis hijos estaban más pequeños, y les quiero confesar algo, que yo tenía una mala costumbre de no ir a la iglesia cuando estaba cansado del trabajo y los afanes. Y me acuerdo que en un día especial, si usted conoce mi línea como los hermanos López, no
entienden. El lunes había ensayo, el martes había servicio, el miércoles había oración y el jueves teníamos un servicio especial y el viernes era servicio de jóvenes o de varones. El sábado había una confraternidad del distrito y el domingo teníamos escuela dominical en la mañana y luego por la tarde teníamos ayuno y oración. Y luego el pastor que tuve el privilegio de tener a la fundación debajo de él, era un predicador que predica muy largo y decía ya me lo termino, pero no terminaba nada. Y el pastor que le gustaba tener tiempo de altar y oración y abre tu boca y clámale al Señor. Este pastorcito a veces la gente se frustraba y a veces sentía quedarme en casa. Llegó el tiempo donde mis hijos estaban pequeños y me acuerdo esto, que algo sucedió glorioso en una tarde. Y me acuerdo que una hermana que tiene el don de profecía vino y nos empezó a hablar fuerte. No de esa profecía carro del año y casa nueva y billones en el banco y prosperidad, nada de eso. Simplemente vino con una exhortación fuerte de lo que era yo como hombre, lo que era mi esposa, lo que eran mis hijos y aún en su pequeña edad. Y dijo esto que nunca se me va a olvidar. Dijo: te has descuidado, te has quedado dormido y no has entendido los propósitos y los planes que Dios tiene para ti. Prefieres el cansancio, descansar un momento, igual de tener la palabra que te da vida eterna, y te has descuidado y no has entendido que Satanás ha llamado a tus hijos a destrucción. Y dijo algo impresionante: si no haces caso a la palabra de Dios, tu hija va a ser sacrificada, presentada delante de Satanás para hacer un ritual para sacrificar a tu hija. Mi esposa y yo nos miramos en ese momento y dijimos: esta profetisa está loca. ¿De qué se refiere esta profetisa si conocemos a nuestros hijos? Inmediatamente mi hija, sin hablar español, empezó a llorar. Sin hablar español y todavía puro mocho y guáchale, táchale y cáchale y todo lo demás, empezó a llorar y dijo lo siguiente: es que solamente me prometieron que mi cuerpo se había levantar y que ellos iban a estar orando, ¿verdad? Que orar es bueno, y solamente querían levantar mi cuerpo. Hermanos, ese día hice un pacto con Dios, que no me voy a quedar en la casa por la flojera, ni aun si el dolor de cabeza. Vale la pena venir a la casa de Dios, porque Dios siempre tiene algo para tu vida, tiene algo que decirte y ministrarte. Que el deseo de todo pastor debería que ser que se predique la palabra y que la persona cambie, que algo suceda en el ser, en el vientre, en el alma, en las profundidades del ser humano, que cambie de dirección. Palabra de Jehová vino a Jeremías, y Jeremías no tenía la menor idea lo que iba a suceder en su vida, lo que Dios le iba a revelar y permitir ver. Dios nos reveló y nos permitió ver lo que iba a suceder con nuestra semilla, porque el plan del diablo es destruir a tu semilla, pisotear sobre ella, pero más poderoso es nuestro Dios, que su nombre es Cristo, que está derrotado el diablo y todas sus mentiras. Pero si te quedas en la misma condición, te digo con mucho amor y respeto, tú eres el derrotado. Le dijo: levántate, levántate de la condición que estás, de la manera que piensas y la ignorancia, porque hay palabra de Jehová para ti. Ve a la casa del alfarero, no dejes de congregarte como
como muchos vienen por mal costumbre, y aún lo más espiritual que seas, si te acostumbras de fallar a congregarte, te garantizo que te vas a enfriar espiritualmente. Te garantizo que te enfriarás espiritualmente. No eres tan espiritual para decir que no. Y ahí te va algo a pueblo hispano. Pues es que yo oro en la casa y leo las Biblias y pongo las alabanzas y adoro al Señor. Amado hermano, todo eso está bien. Es un complemento a nuestra vida cristiana. Pero cuando paras de congregarte, te garantizo que tarde o temprano regresas para atrás a tus hábitos antiguos. Uno que otro dijo amén. Los que no dijeron amén porque saben que es verdad. Ve a casa del alfarero, porque en la casa del alfarero te haré oír mis palabras. En la casa del alfarero se hacen vasijas nuevas, se reconstruyen las quebradas, se sacan del lodo. Y el Salmo 40 dice, versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso, ¿qué dice? En Jehová su confianza. Cuando Dios te saca del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, inmediatamente Él pone tus pies o nuestros pies sobre la peña. Y aquí viene lo interesante: endereza tus pasos. Te va dirigiendo, y cuando tus pies están sobre la peña y tus pies están enderezando, inmediatamente Él pone un cántico nuevo dentro de tu ser, y alabanzas se levantan a nuestro Dios. En la casa del alfarero va lo más vil de la tierra, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Yo creo que quizás aquí haya de lo más bajo según la sociedad, pero la palabra declara de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios le empieza a revelar a Jeremías dos cosas muy importantes. Empieza a revelar lo que es el barro, que representa la vida del ser humano. Le permite ver el alfarero, que nosotros lo traducimos como Dios. Y el versículo 3 de Jeremías 18 dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Según expertos de la Biblia, dicen que la rueda es un símbolo de las circunstancias de la vida. Jeremías vio el barro sobre la rueda, y que el alfarero trabajaba sobre ella, trabajaba sobre las circunstancias que ese barro tenía para poder darle forma, que se siguen repitiendo y se miran que no hay solución a la adversidad que nos enfrentamos días tras días, que desgastan a la humanidad, que frustran al ser humano. Hay circunstancias duras que vienen a nuestras vidas, problemas difíciles que Dios, solamente Dios es el que las puede arreglar. Vienen enfermedades que tomaría un milagro de Dios para poder recibir la sanidad. Vienen ataques espirituales, ataques mentales y ataques físicos, y momentos donde el ser humano necesita oír la voz de Dios o va a desmayar. Las circunstancias de la vida son los hornos que nos hacen o deshacen.
Las circunstancias de la vida son los hornos que nos hacen o nos deshacen, te fortalecen o te debilitan. Maduras en el Señor o te quedas en la misma condición, el mismo nivel espiritual. La vida debe que tener sus hornos para nuestro bien y nuestro crecimiento. Zacarías 13:19 dice esto: y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Qué interesante la mentalidad de Zacarías, porque ha comprendido que Él nos prueba y que está metiendo la tercera parte en el fuego para que sea probado como el horno. Pero la prueba no es para destruirte, la prueba es para que aprendas a invocar el nombre de Dios. La prueba es para que aprendas a invocar el nombre de Dios. Y cuando invocas el nombre de Dios, según Zacarías dice que yo le oiré y le diré: pueblo mío. Y tú le dirás: Jehová es mío. Primera de Pedro 1 dice, versículo 6: en los cuales vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Cristo. Quiero hacerte la pregunta de nuevo: ¿qué ha pasado con la obra maestra de Dios? Su vida se encontrará hallada en alabanza, su vida será hallada en gloria y honra. Job dijo algo impresionante durante las adversidades, las circunstancias de la vida, o sea, los hornos a que usted y yo pasamos. Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará. ¿Y qué dice? Saldré como oro. Qué palabras tan poderosas del siervo Job. Pasando por adversidades, a la rueda que los teólogos dicen que es lo que vio Jeremías, que él conoce tu camino, o sea, él sabe muy bien lo que tú necesitas y el mejoramiento para tu vida. Y dice: el desierto me probará, pero cuando él me pruebe y salga de allí, voy a salir como oro, brillaré, porque Cristo es mi Señor y Él es el que me da la fuerza para soportar toda prueba. Pero Job no termina ahí. Dice en el versículo 11: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca. ¿Qué dice? Más que mi comida. ¿Qué ha pasado con la obra maestra de Dios? ¿Guardamos sus caminos o nos apartamos de ellas? Job dijo: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y Él lo hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. En el original, en el hebreo, me gusta más, porque dice esto: muchos más planes Dios tiene para mi vida. Dios le está hablando a Jeremías, está poniendo atención a lo que oye y lo que ve. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Escucha lo que dice Jeremías 18:4a. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Aquí entra
uno de los debates más grandes en la Escritura. ¿Cómo se puede echar a perder el barro estando en las manos del alfarero? Dos cosas que te quiero decir para que puedas comprenderlas con más claridad. El barro representa la vida del hombre, como te dije hace rato, pero bíblicamente en su contexto representa a Judá, o representa la nación de Judá. Jeremías está observando y está escuchando, porque se recuerda que él también es polvo de la tierra, que él también es un barro, que el barro sin forma no tiene nada de valor. Y como polvo de la tierra que somos, no nos dejamos moldear fácilmente. Escucha, continuamente miramos gente por años en iglesia y nunca cambia. Pueblo en manos del alfarero, echadas a perder por la religiosidad, las tradiciones humanas, por el orgullo de la vida, por el orgullo de no doblarse o postrarse delante de Dios, y aún también delante de los hombres, también por el pecado que domina la vida de todo ser humano. Isaías 45:9 dice esto: ay del que pleita con su hacedor. ¿De qué se refiere Isaías? Ay de que pleita con su hacedor, ay de aquel que rehúsa, niega cambiar, de aquel que no deja moldearse en las manos del alfarero, ay de aquel que pleita con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que la labra: ¿qué haces? O tú, obra, no tienes manos. Y Romanos 9:21 nos dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Hermanos, escúchame lo que te voy a decir, porque esta palabra es muy fuerte. La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón para no libertar al pueblo de Israel. Yo he escuchado por años y años y años a gente decir que no es justo, que servimos a un Dios injusto, porque es la culpa de Dios que Él le haya endurecido el corazón de Faraón. ¿Por qué Dios le endureció el corazón de Faraón? Porque Dios ya sabía que Faraón no iba a cambiar. Dios conoce muy bien su corazón y sabe si está blandito, dispuesto a cambiar, o si se queda en la misma condición. La Escritura también dice que a Jacob amé, pero a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. ¿Por qué? Porque Esaú menospreció las bendiciones de Dios. No es que lo odiaba, lo aborrecía a él como persona, sino aborrecía su pecado, aborrecía su maldad, aborrecía su falta de cambiar, o déjeme ponerlo de otra manera, su falta de dejarse moldear. Lo que Dios le ha permitido a Jeremías ver, le está diciendo a Jeremías que Judá, la nación de Judá, pronto debe que arrepentirse de su pecado, o la arcilla, que es el barro, se endurece por vivir en el camino equivocado. Entonces el barro valdrá nada y será quebrado y destruido. Qué interesante es que dentro de las manos del alfarero el barro se haya echado a perder. Y muchas veces nosotros como seres humanos, estando en la iglesia y ya hemos hecho la oración, y dentro de las manos del alfarero también nos echamos a perder. Jeremías, oyendo y viendo todo esto, quedó impactado, porque cómo es que un barro en las manos del soberano, del alfarero, se puede echar a perder de esa manera. La claridad número 2 es esto: conforme el alfarero moldea y da forma a la vasija de barro, defectos aparecen. Si lo puedo traducir en el ser humano, es que nuestro pasado aparece. El alfarero tenía el poder sobre el barro para dejar los defectos o para volverlos a hacer. Ustedes saben que cada vez que la persona cae, el ser humano cae y
se mezcla con el pecado, se ensucia. Su templo, su cuerpo ya no está limpio. La vida del ser humano ya no está limpia. Y aun cuando alguien está en pecado, se mira por todo su rostro. Su apariencia cambia, las expresiones cambian, la manera de adorar cambia, todo completamente del ser humano cambia, echado a perder en las manos del alfarero. Y el alfarero querer moldear lo que sopló en el vientre de su madre, hacer un vaso de honra, de gloria, de alabanza, pero dentro de las manos del alfarero el barro se echa a perder. Y ustedes saben que cada vez que el barro se cae en el suelo, se ensucia con lo que está en el suelo. Y es lo mismo como nosotros nos caemos espiritualmente, nos ensuciamos con toda la maldad. Quizás los defectos por un momento quisieron dominar el barro. La palabra se echó a perder tiene un significado muy fuerte en hebreo. Se echó a perder significa que el barro estaba deforme, estaba desfigurado, no tenía apariencia, entonces se echó a perder. Quizás tu vida se ha echado a perder, tu matrimonio se ha echado a perder, a tus hijos o tú mismo posiblemente le hayas fallado a Dios, has pecado, pero tengo buenas noticias para ti en esta tarde, que Dios escogió ese pedazo de lodo para hacer algo de ello. Amado hermano, no eres equivocación, no eres error, tienes propósito, tienes vida, tienes los sueños y los planes de Dios sobre tu vida. El versículo 4 dice algo muy interesante. Dice: y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor. El versículo 4 de Jeremías 18 dice: y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. El barro todavía estaba en las manos del alfarero. Y algo que me impresiona tanto, que la mano nunca se le quitó. Dios metió su mano en el lodo cenagoso para sacarte a ti y sacarme a mí. Y cuando lees y entiendes el libro de Isaías, vas a comprender que usted y yo somos tesoros escondidos, tesoros con tanto valor, somos joyas preciosas, valiosas, pero a veces nos mezclamos con el lodo y nos enterramos y no permitimos que esa joya preciosa pueda resplandecer, pueda lucir para honra, gloria y alabanza para nuestro Dios. Y toda esa suciedad que Isaías está hablando, que somos tesoros en la oscuridad, treasures out of darkness, y estamos metidos allí, y Dios queriendo darle brillo para que pueda lucir su obra maestra, la mejor creación, la obra perfecta de Él. Dios metió su mano en el lodo cenagoso para sacarte a ti y sacarme a mí del estado en que estábamos, o algunos están, del pecado, de lo que señoría tu vida, lo que te domina, lo defectuoso. La Escritura ha declarado vez tras vez que Dios hace todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21:5a dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. E incluye el barro que somos. Incluye el que está en las manos del alfarero y se echó a perder de repente. Y el que está sentado en el trono dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. La palabra clave es el que venciere. Cuando te echas a perder en las manos del alfarero, yo creo que la mano de Dios todavía está sobre tu vida.
Y Él te dice en esta tarde: tienes que vencer todo aquello que opaca el brillo de tu vida, todo aquello que te detiene. Has estado en mis manos por años, pero estás echado a perder. Hermanito, entiéndeme. El diablo ha perdido toda potestad sobre tu vida. Estás en las manos del alfarero. Tú ya no le perteneces al diablo ni tampoco al mundo. Él te sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió todas las cadenas, las maldiciones y puso tu pie sobre la peña. Él te ha levantado en lugares celestiales. La escritura nos dice por medio de Pablo en el libro de Hechos 26-18, por medio de Lucas, que Él nos libró de la potestad de Satanás. ¿Cómo puedes regresar donde Él nos sacó? Por eso la palabra es tan fuerte, hermano. Se echó a perder en las manos del alfarero. Y aún el proverbio dice que el perro va para atrás y lambe el vómito, y el puerco va para atrás y se ensucia de esa manera. Yo creo firmemente que el momento que yo me arrepentí de mis pecados y lo acepté a Él como mi único Salvador, el Rey de mi vida, Cristo, Él me hizo una nueva creación. El diablo perdió toda potestad, todo poder, y Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Y toda maldición en generación ya no existe para mi vida, porque Cristo me ha hecho libre. Dice Colosenses que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Gloria al Señor. Aún si te has echado a perder en las manos del alfarero, declaro esto sobre tu vida: que la mano del alfarero todavía está sobre ti. Ni el diablo ni el mundo nos pueden arrebatar de las manos de nuestro Cristo. Escuchaste lo que te acabo de decir. El diablo ni el mundo te puede arrebatar de las manos de mi Cristo. Estás arraigado, cimentado en sus manos, pero sí, mucho barro echado a perder en sus manos. Es interesante como Dios toma de lo nada de la tierra y lo hace obra de su parte, obra maestra, con un sueño, un plan y una visión. Jeremías 18, 5 al 6 dice esto. Escucha: entonces vino a mí palabra de Jehová, segunda vez. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Hermanos, le quiero decir algo muy importante antes de concluir, porque algo sucede en Jeremías capítulo 18. El capítulo 18 es un capítulo glorioso, nos da esperanza. Todos nosotros tenemos defectos, aunque no los queramos admitir. Todos, incluyendo su servidor, tiene defectos, aunque no los queramos admitir. Estamos en proceso de honra y gloria y de alabanza para Dios. Estamos en el proceso de ser vasos útiles para toda buena obra. Pero con este mensaje de Jeremías 18, este mensaje de esperanza, viene una advertencia muy seria. En Jeremías capítulo 19 algo sucede con esa vasija de barro. Lo que les dije ya por tercera, quizás cuarta vez. ¿Qué pasó con la obra maestra de Dios? Dios le dijo a Jeremías: ve y compra una vasija de barro del alfarero. De nuevo, Dios le está enseñando a Jeremías lo que es la nación.
ve y compra una vasija de barro del alfarero. Y el versículo 3 dice: aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. El barro cayó de nuevo en su pecado, se echó a perder en sus manos y el alfarero lo tomó de nuevo. Y si yo puedo usar mi mentalidad por un momento, que el alfarero le estaba quitando toda mugrecita que tenía y la tiraba y la quemaba en el horno, y para que ese barro pudiera lucir en las manos del alfarero. Jeremías 18, glorioso y predica muy bien, pero el capítulo 19 algo sucede. Dice que el barro cayó de nuevo en pecado y rehusó, negó ser formada por las manos del alfarero. Y Dios le dice a Jeremías: y elige a varones y elige a sacerdotes y ve y agarra a los ancianos de la iglesia, porque algo te voy a mostrar. Agarra la vasija de barro, cómprala, pero enfrente de estos varones, enfrente de ellos mismos, québrala delante de todos. Y el versículo 11 entra a la profundidad del Jeremías 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, que no se puede restaurar más, que no se puede restaurar más. Cuando lees el libro de Jueces, y capítulo tras capítulo, vas a ver que Israel hizo mal en los ojos de Dios. Y miras que Dios nos perdona. Si lees el otro capítulo, Israel hizo mal delante de los ojos de Dios, y miras que Dios lo perdona. Si otro capítulo, hizo Israel mal en los ojos de Dios, y miras que Dios lo perdona. Y bien llegó el tiempo donde Dios le dijo: yo ya los libraré. Ve y clama a aquellos dioses que has cambiado tu imagen por ellos, y ve y mira si ellos te libran. Y es interesante, amado hermano, porque nosotros no lo creemos, y cuando lees la historia del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, millones de hombres y mujeres y niños y aparte el ganado, miramos de esos millones que solamente 2 entran a la tierra prometida, y no todo aquel que dice Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos. Les dice que por falta de no querer amoldearse, y el barro no se quiere restaurar, pero nunca más se restaurará. El barro se echó a perder de nuevo en mis manos, y te puedo garantizar que no fue culpa del alfarero, del hacedor, de nuestro creador del universo. El hecho que tú y yo nos perdemos no es culpa de él, es culpa nuestra. Ese no es el plan o el deseo de Dios para su vida. El anhelo de la arcilla, del barro, es que hablan de su corazón para poder moldearnos y hacernos bellos y útiles que somos. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es que hay personas que están metidos en su manera de ser, en su pecado, y nunca cambian. Yo he escuchado vez tras vez, no, pastores, que él ha sido así por años y él nunca va a cambiar. Ella, pastor, siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Hermanos, yo creo que servimos a un Dios todopoderoso. Él cambia vidas, amado hermano. Lo más vil de la tierra, lo menospreciado, Dios cambia vidas. La cosa es que te dejarás moldear en la mano del alfarero. No has llegado, yo tampoco he llegado. Escucha, no deja moldear, no deja
Ezequiel dice una palabra tan fuerte que cuando yo la leí, yo lloré. Vayan conmigo rápidamente a Ezequiel 34, versículo 15. Ezequiel 34, versículo 15 dice: yo apacentaré mis ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. ¿Qué significa aprisco? Cuando lo lees en el hebreo, la palabra aprisco es que Él te dará descanso en pastos verdes, que Él te mantendrá en su redil, que significa te va a dar protección. El versículo 16 dice: yo buscaré la perdida y la haré volver al redil. La descarriada vendaré, que dice, la perni quebrada, y fortaleceré la débil. Pero aquí entra, mas la engordada, la fuerte, destruiré. La engordada en el hebreo está significando la que ha rehusado cambiar, la que no se deja moldear, la que se queda en la misma condición, la que recibe tanta palabra y conoce tanta escritura, pero no vive la escritura. La engordada, la fuerte, destruiré. Las apacentaré las dos con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabrios. No puede ser la vasija que Dios desea hasta que rinda las impurezas que hay en tu vida. Y en esta noche te animo, y no lo tienes que decir públicamente, y quizás a mí me puedas engañar, pero Él que sabe todas las cosas, Él sabe las impurezas que hay dentro de nosotros. Y en esta tarde te animo y te exhorto que le digas: Señor, arranca de mi vida todo lo que no me deja ser como tú, a la manera que has destinado sobre mi vida. Tienes que dejar que Dios limpie tu vida de lo que te detiene, lo que paraliza la vida, lo que impide el crecimiento. Pablo dijo en Romanos 9, y también lo dice en 2 de Timoteo, que algunos vasos son para honra, son santificados y son útiles para el Señor, pero a la misma vez hay otros vasos que son viles y deshonrosos. Y no son viles y deshonrosos por culpa del Señor, es culpa nuestra. Déjate moldear por el alfarero. Inclina tu rostro en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, no hay nadie como tú. Estamos en las manos del alfarero, echados a perder y no hay compostura, y la vida continúa de la misma manera. En esta tarde te pido por misericordia que tu mano nunca se aparte de mi vida, que tu mano siempre esté sobre mí. Y aún a veces que caigo y te fallo, Señor, con la carne, pero dentro de mí hay una alma y un espíritu que está gimiendo: Abba, Padre.
oración. Señor, te digo esto. ¿Qué tiene que suceder para que la obra maestra comprenda que cuando nos sacaste del lodo cenagoso, inmediatamente pones nuestros pies sobre la peña, enderezas nuestros pasos, inmediatamente pones un cántico nuevo? Todo lo que hablo, lo que miro, lo que respiro, todo mi ser debe que cambiar. Señor, eres un Dios poderoso, un Dios grande y un Dios majestuoso. Señor, eres un Dios con tanto poder. Eres un Dios, Señor, eres un Señor grande y majestuoso. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy en el nombre poderoso de Cristo. Te pido, Padre, que bendigas a tu pueblo. Llénanos, Señor, de tu gracia y de tu gloria. Vivifica, Señor, la obra de tus manos. Le voy a invitar, amado hermano, que se ponga de pie por un momento y usted alabe a su Cristo, alabe al alfarero. Usted está en las manos del alfarero. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, mas no lo sé. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero más quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando tú amas. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria al Señor.
hermano, por un momento levante sus manos allí donde está. Adore al Señor, hermanos. Su hacedor está aquí. Quiere darle forma a tu vida.